Seguramente lo escucharon y lo vieron en las noticias. El municipio de Quito, a través de la Secretaría de Salud, habría comprado y adquirido pruebas o más que nada reactivos para determinar el COVID-19. Esta situación se viralizó, por supuesto, sobre precios y sobre todo por el bajo número de pruebas realizadas hasta la presente. Saludos cordiales con todos, bienvenidos al segmento Analizando Casos de nuestro canal de YouTube con Sailor. Les saluda Enrique Conza, abogado y consultor en Derecho Público con énfasis en el Derecho Administrativo y las Compras Públicas en el Ecuador. Vamos a realizar un análisis objetivo y apegado al derecho del contrato en mención, mismo que se encuentra finalizado pero seriamente cuestionado. Atención, servidores públicos y proveedores. Hay algunas particularidades en este contrato que nos trae lecciones claves e importantes dentro de las compras públicas. Empecemos con los antecedentes. Antecedentes. Mediante resolución A008 del 29 de mayo del 2019, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, delega a algunos servidores públicos, entre ellos a los secretarios, la competencia de ordenadores de gasto para la adquisición de bienes, ejecución de obras y contratación de servicios, incluidos consultorías, con un techo económico que resulta de multiplicar un coeficiente por el presupuesto inicial del Estado. Con fecha 16 de abril del 2020, el municipio de Quito, a través del secretario de Salud, Dr. Lenin Mantilla, suscribe el contrato SS-EE-COVID-19-2020-001 por un monto de $3.774.000 más IVA, con el proveedor Salumed S.A., para el suministro de reactivos para determinación de COVID-19 en un plazo de 35 días contados desde la fecha de entrega del anticipo. Análisis. De acuerdo al orgánico funcional del GAC municipal, la entidad se estructura en secretarías que dependen directamente del alcalde, y dentro de ellas se encuentran algunas direcciones u otras unidades. Ahora bien, en el 2019 el alcalde les estableció un techo presupuestario, es decir, un monto económico límite a algunas autoridades, como en el caso de los secretarios, para ejecutar gastos contratando obras, bienes, servicios o consultorías que estarían en relación al presupuesto inicial del Estado ecuatoriano. Siendo objetivos, esta práctica es muy común en las entidades públicas grandes, por ejemplo, en las empresas públicas nacionales que están conformadas por un gerente general y gerentes operativos, donde el propio directorio o a su vez el gerente general establece montos, es decir, techos, límites donde las entidades o las gerencias operativas pueden ejecutar, es decir, contratar bienes, obras, servicios o consultorías. Pero, revisando los considerandos del contrato, encontramos que el 17 de febrero del 2020 el alcalde reforma la resolución inicial que fijaba estos techos a las autoridades del municipio, otorgando mayor cupo, entre comillas, al secretario de Salud. Veamos, inicialmente el alcalde les estableció la responsabilidad de ser ordenadores de gasto a las autoridades, a los secretarios específicamente con un techo que resulte de multiplicar el coeficiente 0,402 por el presupuesto inicial del Estado. En dinero se traduce a un monto de hasta $710.587 para el 2019 y en el 2020 $709.968. Entiéndase que son techos por contratación. No obstante, luego, el 17 de febrero de 2020, con resolución A19, les cambió el coeficiente específicamente a los secretarios, dándoles mayor cupo entre comillas. En este contexto, el techo llegaría a ser de $2.129.905. No conforme con esto, el alcalde, con fecha 3 de abril del 2020, mediante resolución A029, es decir, a pocos días de la gran contratación de las pruebas, vuelve a reformar la resolución inicial, esta vez para incluir una disposición transitoria que le exime al secretario de Salud de tal techo establecido, que ya estaba en $2.129.000, para que atienda las necesidades y contrataciones de esta pandemia que supuestamente necesita el municipio. En otras palabras, a partir del 3 de abril de 2020, el alcalde de Quito dio carta abierta para que el secretario de Salud, en aquel momento, Dr. Lenin Mantilla, pueda contratar obras, bienes, servicios o consultorías sin restricción de montos, obviamente relacionados con la pandemia. Bueno, pero ¿qué contrató el municipio en sí? Para ello creí conveniente indagarle a una profesional, específicamente una bióloga ecuatoriana, Karen Loaiza, que se encuentra en Dinamarca cursando estudios de cuarto nivel. Escuchemos. En los documentos que me presentas se ven 4 ítems para realizar un total de 100.000 pruebas. Primero, en el ítem 3, los hisopos se utilizan para realizar un hisopado, es decir, se introducen por la nariz para tomar una muestra. Luego de tomar esta muestra, se coloca el hisopo en un tubo de transporte y se lo envía a un laboratorio. En el laboratorio se realizará el análisis, es decir, se separará el RNA del resto de los componentes de la muestra del paciente.
Esto se lo hace con el ítem 1, el kit de extracción de RNA. Una vez separado el RNA, se lo coloca en un tubo y se le añaden otros reactivos. Estos reactivos son parte del ítem número 2, que es el kit de detección molecular. A esta preparación luego se la coloca en el ítem 4, que es un aparato, una máquina que cambia la temperatura, es decir, la sube y la baja en ciclos. Esta máquina tiene una pantalla en donde nos mostrará un gráfico. En este gráfico veremos una curva si hay una reacción positiva, es decir, si se ha encontrado el SARS-CoV-2, y una línea recta si es que la prueba da negativo. Por otro lado, el municipio de Quito solo había publicado el contrato dentro del portal de compras públicas. Por ende, tratamos de conseguir la información, específicamente el informe que preparó el secretario de Salud para el Consejo Metropolitano. Sin embargo, le escribimos a un concejal y no tuvimos respuesta. En este contexto, pudimos tener acceso a la sesión donde el propio doctor Mantilla realizó la exposición del proceso ayudándose de una presentación. Sobre este proceso que involucra los sagrados recursos de la ciudadanía y de la ciudad capital. Parte precontractual, ¿qué genera? ¿Qué documentos genera la parte precontractual? Aquí empieza mal su presentación. La fase precontractual llega hasta la adjudicación. El contrato y las garantías son parte de la fase contractual. Mucho cuidado, sobre todo en una exposición de este tipo. Además, el contrato presenta un serio problema. No desglosa el costo unitario de cada bien, solamente el monto total de la contratación. Al revisar los datos abiertos dentro del portal del CERCOP, encontramos que los contratos suscritos por el contratista dentro de la emergencia tampoco visualizan, al menos en el contrato con respecto al municipio de Quito, la cantidad y el precio de cada uno de los bienes. El secretario de Salud da a conocer estos datos en la sesión con el Consejo. El costo total del contrato es de 3.774.000 más IVA. En primer lugar, tenemos un kit de extracción de RNA, el mismo que cuesta 9.75 por unidad, con un total de $975.000. Un segundo kit, que es el kit para detección molecular, son 100.000 determinaciones a un costo de $25, con un monto de $2.500.000. Y el tercer kit es el de hisopos más medio de transporte para extracción. Son 100.000 unidades con un costo de $2.99 unitario y $299.000 en total. Señor secretario, ¿a usted se le olvidó algo? ¿Qué pasa con el cuarto ítem? Usted determina el presupuesto referencial con los 3 primeros bienes, pero ¿qué pasa con los equipos de determinación molecular, que también están en el contrato con especificaciones técnicas? ¿O acaso no tiene costo? ¿O acaso los donó el contratista? Recurrimos al contrato y encontramos serias ambigüedades. Leamos. Dentro de la cláusula productos esperados, dotación de equipos. La oferta incluye equipos totalmente automatizados con tecnología de última generación que garanticen confiabilidad y calidad de los resultados. ¿La oferta incluye? Todo parece indicar que al abogado se le olvidó que ya estaba elaborando el contrato y no la oferta. ¿O hicieron todo de forma conjunta? Daría la impresión. Sin embargo, de forma objetiva hay que decir lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado en la elaboración del contrato. No puedo hablar de la oferta incluye, sino de los productos son. Continuemos observando el contrato. Encontramos el equipo de determinación molecular basado en reacción en cadena de polimerasa en tiempo real que incluya separador celular o extractor de ARN. Aquí están las especificaciones técnicas y la cantidad. Estamos hablando de 3 equipos. Cada equipo deberá tener capacidad de respuesta de 24 horas diarias. Los equipos deberán contar con el software original correspondiente y se requiere capacitación al personal asignado al manejo del mismo, en normativas de bioseguridad, utilización del software y manipulación de equipos. Hasta allí, de la lectura, los equipos van a ser adquiridos, es decir, van a ser comprados. Sin embargo, el siguiente párrafo complica y, más que nada, vuelve ambiguo todo esto. Una vez concluido el estado de emergencia, los equipos de determinación pasarán a ser activos fijos de la entidad contratante para uso de los mismos de la forma que lo requiera la institución. Este párrafo genera una terrible confusión, dando la impresión de que quieren configurar un contrato de leasing dentro del derecho mercantil, o lo que se conoce como arrendamiento con opción de compra. No obstante, en el contrato no se encuentra ningún canon de arrendamiento, es decir, por ningún lado. Tampoco hablaríamos de un comodato, puesto que en esta figura es obligatorio la devolución del bien. Es decir, primero me lo prestan y luego le devuelvo.
Datos curiosos. Existe una seria inconsistencia en los considerandos del contrato. Esto es que supuestamente la Comisión Técnica emite un informe de evaluación de calificación con fecha 9 de abril, pero según el siguiente considerando, recién el 13 de abril el secretario designa a los miembros. Dicho de otro modo, hay un informe de evaluación de una Comisión Técnica aun cuando no ha sido siquiera conformada. Otro dato curioso es la impresionante velocidad para haber hecho casi todo en un día. El 13 de abril del 2020 el secretario conforma la comisión técnica, adjudican, le notifican a SaludMed Sociedad Anónima. Este mismo día el director de gestión de salud solicita la certificación presupuestaria. Y claro, el coordinador financiero no podía quedarse atrás y el mismo 13 de abril emite esta certificación presupuestaria, incluido el IVA. Y este mismo día el secretario de salud emite la resolución de inicio del proceso para la adquisición de reactivos o pruebas COVID. Y es al siguiente día, es decir, el 14 de abril del 2020, que se emite la resolución SS-007-2020 de adjudicación. Dicho de otro modo, la adjudicación formal que se realiza. 2 días después, elaboraron y suscribieron el contrato, conformado por 43 páginas. Felicitaciones también por esa velocidad. Conclusiones y o recomendaciones. Un contrato debe ser objetivo y claro, puntualizando los hechos más importantes de la fase preparatoria y precontractual, dejando sentado de forma clara las cantidades y precios unitarios de cada bien, de cada ítem, de cada rubro. Al administrador de contratos se le debe entregar un instrumento objetivo desglosando cada uno de los bienes que conforman la contratación. ¿Se imaginan un contrato de obras sin los rubros desglosados y solo con el monto total? Hasta para liquidar y para pagar. A todos los municipios que se encuentran contratando o comprando estas pruebas COVID-19, es recomendable que el estudio o el requerimiento considere la población a la que va dirigida, que la cantidad determinada de pruebas esté cuadrada y no sea al ojo, que hayan coordinado con los hospitales, con el Ministerio de Salud, cuántas pruebas ellos están adquiriendo. Y no vaya a resultar que entre tantas pruebas que están comprando diversas entidades, resulte que una persona que ya se hizo la prueba con el municipio lo pueda o lo pretenda hacer en otra entidad. A estas alturas, a lo mejor sería conveniente que compren medicamentos, antibióticos. Paracetamol, por ejemplo, ya no se encuentra en las farmacias. Posiblemente es saludable que los municipios equipen sus centros médicos con pastillas, con antibióticos, para de cierta manera aliviar el malestar que pueda propiciar esta pandemia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, regálanos un like y dejarnos su comentario. Hasta otro momento.